Tenemos a un invitado desde Brasil. Se trata de Fernando Horta, que es historiador, doctor en Historias de las Relaciones Internacionales, consultor de la Organización para las Naciones Unidas y para el Programa Nacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Vamos a conversar con él. Fernando, ¿cómo estás? Primero agradecer la invitación. Muchas gracias por poder hablarle a la audiencia de Telesur, hablarle a nuestra audiencia de América Latina sobre un tema tan importante como el que vivimos hoy. Bien, muchas gracias. Bueno, profesor Fernando Horta, ¿cuáles son las razones por las que la oposición venezolana y países del norte global o aliados a Washington no reconocen los resultados de las elecciones presidenciales del último 28 de julio en Venezuela? ¿Qué cree usted? Venezuela es parte hoy de uno de los motivos de un gran juego geopolítico muy grande. Hoy vemos cada vez más el aumento de las tensiones entre Oriente y Occidente, cada vez más. La postura norteamericana e inglesa, de esa parte del globo que habla inglés, se está deteriorando frente a las posiciones de Oriente, especialmente por la alianza entre Rusia y China. Muchos analistas internacionales ya hablan de un conflicto en nuestro tiempo de generación. Por lo tanto, no debe demorar mucho de una guerra entre esos países, o por lo menos una enorme disputa por la hegemonía. Básicamente para todos los conflictos en que los Estados Unidos participan, ellos deben tener en mente de dónde sale la condición para que esa máquina de guerra funcione. Sabemos que eso significa petróleo, y Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. Entonces, lo que quiera que suceda en Venezuela es de interés para la máquina de guerra estadounidense, de su máquina de guerra. No hay como huirle a la discusión sobre esas cuestiones. A veces se dice, pero los estadounidenses no están dándole mucha importancia a lo que está pasando. No, los norteamericanos le dan mucha importancia, porque en caso de un conflicto, tanto el presal en Brasil como las reservas venezolanas son de suma importancia para ellos. Profesor, ¿y cómo funciona esa articulación mediática y geopolítica que sirve como soporte para la narrativa de deslegitimación de los resultados electorales en Venezuela? Por favor. Yo he sustentado, escribí algunas cosas al respecto. Venezuela está sufriendo un ataque de desinformación o ataque de desestabilización informativa. Es algo más complejo que simplemente un ataque cibernético. El ataque cibernético está llegando en paralelo. Es algo más complejo que simplemente un ataque de fake news, que ya vivimos dentro de eso en los países de América Latina. Es otro nivel de ataque. Yo vi eso suceder a lo largo de 15 años en Estados Unidos. Ahora está sucediendo en Venezuela en 72 horas. Entonces imagina que lo sucedió. Por la mañana, en el día de la votación, se lanzó aquella encuesta a boca de urna, diciendo que González tendría 70% de los votos. Ningún historiador, ningún científico político del mundo imagina que el chavismo de Venezuela no tenga condiciones de lograr el 40 o el 45% de los votos. Aún estando en crisis, aún estando, digamos, desgastado por 25 años, aún así, parecía completamente imposible aquel dato. A lo largo del día que vimos un ataque muy grande, un ataque cibernético muy grande al CNE de Venezuela, que impidió las transferencias de las actas en varios lugares. Y al mismo tiempo, salió un estudio de investigadores liderados por una universidad estadounidense. Un estudio estadístico que replicaba exactamente los datos de encuesta de boca de urna. Es importante que las personas entiendan eso, porque la replicación de datos que, como sabemos, son imposibles, demuestra que esas cosas están vinculadas. Un estudio que está lleno de fallas, lleno de problemas. Yo analicé ese estudio con detalle. Él tiene una serie de problemas internos. Él nos salió en medio de la tarde y a la noche ya estábamos discutiendo la no aparición de las actas. Y luego surgió el tal sitio web de María Corina Machado, que traía de nuevo el mismo resultado. Entonces vea, tienes un ataque cibernético al CNE. Tienes un ataque informacional contra la población de América Latina. No solo en Venezuela, sino también en varios países. En Brasil, estamos sufriendo eso. Vemos todo eso organizado a partir de puntos de referencia que se ubican específicamente dentro del territorio estadounidense o dentro de algunos espacios coordinados por ese interés estadounidense, intentando quitar la legitimidad al CNE de proclamar el resultado. Ese fue el gran sentido. Entonces, todo lo que está orquestado se realizó directamente con el objetivo de retirar aquello que es más importante, que Venezuela tiene y que cualquier país del mundo tiene, que es la soberanía de promulgar los resultados electorales sobre su población. Vea,
Nadie está diciendo aquí que no pueda haber un error por aquí, un error por allá, que no se pueda discutir una urna, discutir un voto, porque eso es parte del proceso electoral. Aquí en Brasil, por ejemplo, las personas estuvieron en las calles después de la elección del presidente Lula hasta enero de 2023. Hasta la expectativa del golpe de enero del 2023, había campamentos de personas que no aceptaban el resultado de las urnas. En eso, una serie de cosas sucedieron en el medio. Pero decir que el CNE no tiene legitimidad para presentar los resultados es atacar necesariamente el centro de la democracia venezolana. Y es eso lo que esa organización se propuso hacer. Justamente usted acaba de hablar, bien, gracias, acaba de hablar usted de Brasil en 2 ocasiones. Fíjense que en las elecciones municipales de Brasil en 2020, el Tribunal Electoral también denunció ataques de hackers masivos que sirvieron como elemento de legitimación del sistema de votación por el entonces presidente Jair Bolsonaro. ¿Cree usted que hay alguna similitud o similitudes con el ataque al proceso electoral venezolano? Son procesos muy similares, son procesos a lo que sucedió en Brasil, lo que sucedió en Venezuela también con lo que sucedió en Bolivia, porque también sufrió eso en las elecciones de Evo Morales. Aunque en Bolivia fue un poco diferente, los procesos son los mismos. Desde la deslegitimación del proceso electoral a partir de una tecnología extranjera que llega de la nada. En el caso de Bolivia fue un estudio que habría dicho que habría fraude, y en el caso de Venezuela está sucediendo lo mismo. Aquí en Brasil se intentó eso el tiempo entero. Durante el gobierno de Bolsonaro, él intentó desacreditar los sistemas electorales. No lo consiguió porque los tribunales superiores fueron muy duros en ese proceso, pero no lo consiguió por poco. Jair Bolsonaro llegó a proponer en Brasil un conteo paralelo de los votos, exactamente como María Corina lo está haciendo en Venezuela. Eso fue propuesto. Los militares brasileños contarían los votos por separado y el Tribunal Electoral brasileño, el TSE, dijo que eso no sucedería de ninguna manera. La legitimidad, y con esa legitimidad para hablar de elecciones, pertenece a quien habla con los datos que tiene. La presunción de corrección es de nuestro tribunal. Venezuela está pasando por eso. Hay 2 diferencias muy grandes aquí. En el caso brasileño, el primer país en reconocer la elección brasileña, la elección del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, fue Estados Unidos, inclusive sin pedir ninguna acá, ni nada. Y como vimos en el caso de Venezuela, uno de los primeros países en no reconocer fue Estados Unidos. Entonces hay una diferencia directa en eso. La segunda diferencia es que en Brasil tenemos unos 20 o 25 años de mejoramiento en el proceso de elección. Ya pasamos por eso. En 2018, por ejemplo, el candidato Aécio Neves impugnó la elección entera, diciendo que había fraude, y nuestro Tribunal Electoral tuvo que responder a eso. Pero en Brasil fue respetada la soberanía nacional. El candidato tiene derecho a impugnar y creer que está todo errado, pero tiene que presentar pruebas, presentar los recursos en las cortes directas a partir de datos que sean reconocidos por ambas partes. Pero en el caso de Venezuela, lo que se está intentando hacer es quitarle a Venezuela la soberanía de hablar sobre su propio proceso electoral. Eso básicamente es inaceptable, porque si eso sucede en Venezuela, ocurrirán las próximas elecciones en América Latina. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Luis Fernando Horta. Él es historiador, doctor en Historia de las Relaciones Internacionales, consultor de la Organización de las Naciones Unidas y nos acaba de acompañar. Gracias por estar con nosotros, profesor. Agradezco mucho la oportunidad. Espero que no pasemos por esas cosas de nuevo. Normalmente decimos, ojalá que nos veamos de nuevo, pero espero que no conversemos de nuevo sobre ese asunto, que eso no traiga más desabores a Venezuela. Y dejo un gran abrazo para todos en América Latina. Estemos cuidadosos, porque el precio de nuestras soberanías e independencias depende de la capacidad de aprender a mejorar nuestros procesos y vivir cada vez más en paz con nuestras sociedades. Bien, muchas gracias, profesor.